Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a este resumen informativo de las últimas 24 horas. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Estudio económico revela que la calidad de vida de las familias costarricenses está desmejorando debido a menos ingresos y mayor endeudamiento. El diésel y el jet A1 son los dos hidrocarburos más apetecidos por los delincuentes. El robo de combustible ordeñando el poliducto de Recope se disparó a partir de octubre del 2016. Desechar de forma adecuada los medicamentos podría incluso bajar la resistencia de las bacterias y gérmenes. Por esa razón, el Calderón Guardia le pide a sus pacientes devolver los medicamentos vencidos o que ya no necesiten, con el fin de destruirlos adecuadamente. Iniciamos con las informaciones. La calidad de vida de las familias costarricenses está desmejorando debido a menos ingresos y mayor endeudamiento, según un nuevo informe de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. La capacidad de consumo de los costarricenses se deteriora. Esta fue una de las conclusiones de un nuevo estudio presentado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, mostrando una vez más que la economía nacional y políticas para la reactivación económica no dan resultados. Entre los puntos más relevantes de este estudio vemos algunos en pantalla. Ingresos reales vienen cayendo desde hace 3 años. Persiste una amplia brecha de ingresos entre ricos y pobres. La caída del ingreso real de los hogares y el alto nivel de endeudamiento complican la reactivación de la economía y el ingreso promedio por trabajo asalariado se redujo 3.253 colones menos por mes. Con respecto al 2016, en este momento los hogares pueden comprar casi un 9% menos en bienes y servicios. Es decir, su poder adquisitivo se ha reducido y si a esto le sumamos que una mayor cantidad de su ingreso están dedicando al pago de deudas, la situación se complica aún más. Por eso señalamos el problema de reactivar la economía cuando hay hogares sobreendeudados y los ingresos están cayendo. ¿Y por qué caen? Bueno, tenemos una economía que está creciendo de manera muy lenta, menos del 2% anual, y esto genera empleos, pero empleos de baja calificación. En este caso, la mayoría de empleos que se han generado son empleos informales. Dentro de las recomendaciones del estudio se detallan que urge dinamizar la economía para generar más empleos, la reducción de las tasas de interés en créditos vigentes. El Estado y gobiernos locales deben generar las condiciones para invertir fuera de la gran área metropolitana y analizar si subsidios y becas a los hogares se han reducido en el último año. Para el economista Melvin Garita, la amplia brecha entre el sector más rico y el más pobre se debe al alto desempleo que vive el país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchos hogares o cada vez hay más hogares sin trabajo y los ingresos de estas personas claramente disminuyen o se vuelven cero y eso hace que haya más personas pobres y que los que se siguen manteniendo empleables porque han mejorado sus capacidades, sus habilidades, sus competencias en los últimos años se siguen manteniendo empleables. Lo que tenemos que hacer es transformar a todas estas personas con programas de capacitación, con programas técnicos para que ellos puedan incorporarse a la nueva economía. Recordemos que el desempleo actualmente se encuentra en una tasa en Costa Rica para el tercer trimestre del 2019 de 11,4%, lo que significa un aumento interanual, con lo que se estima que más de 278,000 personas estaban desempleadas, según informó el INEC. Y asociaciones solidaristas afirman que el pago del IVA ha desmejorado sus actividades. El gremio pide apertura de diálogo con el gobierno. Las asociaciones alzaron la voz este miércoles, pues aseguran que algunas iniciativas de ley podrían poner en peligro la estabilidad financiera y hasta la supervivencia de este sector, el cual cobija a más de 350,000 trabajadores. Este panorama hoy se ve seriamente amenazado. Y se ve amenazado por una serie de golpes que se han venido gestando y se han materializado, muchos de ellos ya en nuestras operaciones. Otros de ellos se encuentran en gestión. Específicamente, ellos se oponen a la propuesta para modificar la Ley de Protección al Trabajador, fijar un encaje mínimo legal y crear un fondo de garantía de depósitos que aplicaría a entidades reguladas. No es posible que mediante una resolución, un decreto, incluso una ley,
se le pase por encima a la ley de asociaciones solidaristas. Se le está dando, mediante este proyecto, la potestad al CONACYT para intervenir, incluso hasta cerrar asociaciones solidaristas en caso extremo. Representantes de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y del Movimiento Solidarista, quienes recordaron que las asociaciones no son entidades financieras, sino de carácter social. Los solidaristas apelan a un mayor diálogo con el gobierno y a que se les respete su propia ley. Reunión entre el gobierno y diputados busca reactivar la discusión de las reformas a la Ley de Empleo Público que pretende contener el gasto del Estado. El proyecto trae consigo novedades como establecer una única columna vertebral en materia del sistema de remuneraciones. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración tuvieron un encuentro con la ministra de Planificación para determinar cuál es el rumbo a tomar en el proyecto que busca reformar el empleo público y con esto lograr contener el gasto de las finanzas del Estado. Desde el Poder Ejecutivo aseguran que el nuevo proyecto que se estaría presentando en los próximos meses trae novedades, como por ejemplo establecer una única columna vertebral en materia del sistema de remuneraciones. Y quizás también clarificar un poco más de que a pesar de que el empleo público tiene especialidad y no es lo mismo un médico especialista que una docente o que un profesional ingeniero, servicio del test, entonces es posible también que establezcamos una única columna vertebral en materia del sistema de remuneraciones, un sistema de remuneraciones global que contemple para lo que es igual, como dice la Constitución, a igual trabajo, igual remuneración en las mismas condiciones de eficiencia, o sea, la misma responsabilidad, pero que haya particularidades en razón del trabajo que se tiene que desempeñar. Garrido también aseguró que hay instituciones que podrían no estar siendo incorporadas en la ley marco del empleo público. Por supuesto hay aspectos que afinar, por ejemplo, el alcance de las instituciones, quizás hay algunas cuyo mecanismo hemos aprendido durante este tiempo y hemos reflexionado que no es necesariamente incorporarles en la ley marco de empleo público, sino hacerlo mediante otros acuerdos. Algunos legisladores aún tienen dudas de la fortaleza que pueda tener el proyecto que se presente próximamente. Nos dijo la señora ministra que en extraordinarias iban a retomar el tema. Habría que esperar a ver qué proyecto envían, pero que no sea un proyecto, perdón por lo que voy a decir, pero que no sea un proyecto así como un agua chacha, que sea un proyecto que realmente le entre duro, porque si al fin y al cabo va a ser un proyecto que no reduce el gasto público o que más bien lo incrementa, no estamos avanzando para ninguna parte. Algunos legisladores también están buscando dar su aporte a la propuesta que llega al plenario legislativo, inclusive haciendo cambios radicales, como por ejemplo la posibilidad de eliminar el horario de trabajo en el sector público y que sea por objetivos cada una de estas tareas. Que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, horarios. Bueno, no sé si se trabajan por horarios o si las nuevas generaciones van a querer trabajar por horarios, sino más bien por cumplimiento de metas, por cumplimiento de objetivos. También propuse, y eso lo estamos desarrollando nosotros aquí en el despacho, el tema del cambio del humano por la parte robotizada, ¿sí? Porque eso se va a dar a muy corto plazo. El nuevo proyecto de empleo público se podría estar presentando en la Asamblea Legislativa en la segunda mitad del mes de enero del próximo año. Ya avanzó en su primer debate una reforma que obliga al ICE y al INSS a hacer públicos sus estados financieros. Una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y la Ley del Instituto Nacional de Seguros cierra portillos a que esas instituciones tengan en secreto sus estados financieros. La iniciativa de la diputada de Liberación Nacional, aprobada la noche del martes en primer debate, busca que toda persona acceda a la información pública, pero también garantizar la rendición de cuentas, entre otros objetivos. ¿Qué no tiene valor comercial efectivamente en el ICE? Tanto lo que se declara dentro de la competencia como lo que se declara dentro del monopolio. Y debemos tener claridad suficiente, porque si hay algo que estamos seguras y seguros en este plenario es que todos abrazamos al Instituto Costarricense de Electricidad y buscamos una única cosa, que es fortalecer la institucionalidad. El proyecto establece que en el caso del ICE, la confidencialidad de la información solamente podrá aplicarse
en aquellas actividades o servicios que se desarrollen bajo esquemas de libre competencia. En relación con el Instituto Nacional de Seguros, la reforma propone que la confidencialidad de la información no incluya ni comprenda los estados financieros, sus ingresos, la custodia de los procedimientos y actividades administrativas, la inversión, el gasto y su evaluación, el balance de situación, el estado de resultados, sus anexos y en general el resto de la información contable que es de carácter público. Llámese balance, resultados, estados financieros, procedimientos, actos administrativos y demás que se mantengan en segmentos de monopolio, pero no dentro de un estado general, sino de manera individualizada, de forma tal que podamos conocer todos aquellos elementos citados a cada una de las subsidiarias. Cabe indicar que entidades públicas que realicen funciones de control, supervisión, vigilancia, fiscalización y órganos jurisdiccionales tendrán acceso a información confidencial de ambas instituciones. Sin embargo, deberán resguardar la confidencialidad e integridad de la información frente a aquellos terceros no autorizados expresamente por la ley. El proyecto quedó pendiente para segundo debate la próxima semana. De esta manera hacemos nuestra primera pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. El diésel y el jet A1 son los dos hidrocarburos más apetecidos por los delincuentes. El robo de combustible ordeñando el poliducto de Recope se disparó a partir de octubre del 2016. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días! Buenos días, niños. Ya está el desayuno. ¿Cómo amanecieron? Chicos. Gracias. Gracias. Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, Lenny me va a encontrar. Ay, es que a mí me da mucho nervio mi cámara. Ay, los micrófonos y la gente. ¡Ay, no! ¡Ay, viene! ¡Ay! No te perdás las aventuras de los Pérez todos los días por 13 Costa Rica Televisión. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Asa nació hace alrededor de 160 años. Era la segunda hija de los Imai, la familia de comerciantes más rica de Kioto. Su hermana mayor, Hatsu, tenía 2 años más y tocaba el arpa koto muy bien, mientras que Asa se comportaba como una marimacho. ¿Por qué un hombre de Gran Bretaña le manda una carta de amor? Oh, es verdad. Pronto te casarás con otro hombre, pero ¿recibes cartas de este? Tu padre no debe ver esto. Ahí viene Asa, de lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar informándose con nosotros en nuestra edición de jueves 7 de noviembre. El robo de combustible ordeñado en el poliducto de Recope se disparó a partir de octubre del 2016. A la semana se presentan 8 casos. El diésel y el jet A1 son los 2 hidrocarburos más apetecidos por los delincuentes. Ante esta situación, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Estos carburantes son utilizados para actividades de narcotráfico? ¿Quiénes están comprando los productos robados
y qué sucede en países donde este problema se presenta de manera exponencial. Y por último, ¿está Costa Rica legalmente preparada para atender este flagelo? ¿Qué dice la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos sobre este tema? Estas interrogantes y sus respuestas se les presentamos en la tercera entrega del reportaje especial Poliducto en Peligro. En las primeras entregas de esta investigación especial de Costa Rica Noticias sobre el robo de combustible al poliducto de Recope, vimos el aumento exponencial que tiene esta peligrosa modalidad criminal, la gigantesca dimensión del problema tanto en pérdidas económicas para el Estado como los graves daños ambientales que ocasiona, y el riesgo de que ocurra un incendio o una gran explosión en tuberías repletas de combustible que atraviesan zonas densamente pobladas. En la entrega que le presentamos hoy abordamos el costo económico que estos robos le generan al Estado, el posible vínculo de estas mafias con los carteles del narcotráfico, las investigaciones del OIJ y la información que maneja la oficina de la Agencia Estadounidense contra las Drogas DEA en Costa Rica. Entre finales del 2016 y este año, las perforaciones ilegales sobre el poliducto de Recope se dispararon. Actualmente se presentan en promedio 8 casos por semana. Y sobre esas tuberías públicas construidas de acero en carbono ya hay documentadas más de 530 tomas ilegales. Esos daños le han generado a Recope 7.500 millones de colones en pérdidas por los 14 millones de litros de combustible robado. Con esa cantidad de dinero el Estado podría invertir en al menos 1.066 viviendas de interés social. Pero, ¿cuáles son los tipos de combustible robado y cuánto es el daño económico provocado? Conociendo esta información podremos entonces analizar cuáles son los posibles usos que las mafias que organizan estos delitos le dan al combustible y quiénes estarían involucrados. Hasta mediados de septiembre de este año, el principal hidrocarburo sustraído era diésel 50. En total se robaron 7.635.000 litros. El segundo combustible más robado es el Jet A1, que se utiliza en la aviación civil. De este hidrocarburo se robaron en total 4.251.000 litros. Además se robaron 2.053 litros de gasolina super. Y por último, sustrajeron 784.000 litros de gasolina Plus 91. El hecho de que los combustibles más robados son el diésel y la gasolina de avión fortalece la hipótesis de que el destino de estos robos tenga relación con el narcotráfico. El director del OIJ, Walter Espinosa, señala que de las 192 investigaciones que han mantenido entre el 2017 y 2019, en ninguna se ha podido relacionar directamente que el combustible robado se utiliza en el narcotráfico, pero tampoco lo descartan. No tenemos un caso en el que nosotros podamos afirmar que el combustible que se sustrae está destinado al narcotráfico. Lo que hemos detectado en la mayoría de las ocasiones es que son finqueros, transportistas, empresarios que se dedican al acarreo de mercancías, taxistas y personas normales que ven en la adquisición de un combustible más barato una muy buena posibilidad. Tanto así que muchas de las cantidades que se distribuyen no son tan altas y las tanquetas se venden y se intercambian a los mismos, por ejemplo, transportistas, finqueros, agricultores o personas que requieren del combustible para operar una planta. Sin embargo, el presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, señaló que aunque eso lo determinarán las investigaciones, sí cree que podrían estar estrechamente relacionadas estas dos modalidades delictivas. Está más relacionado con el tema de bandas organizadas para el narcotráfico, porque tiene que ver con el tema de combustible para aviación
tiene que ver con el combustible que utilizan lanchas o vehículos rurales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, generalmente hay una concatenación, digamos, de hechos que vinculan a organizaciones del crimen organizado relacionadas con el narcotráfico y el robo de combustible. Sí es crimen organizado por lo que le expliqué. En algunos momentos recuerdo que algunas personas que se detuvieron tenían antecedentes por actividades de narcotráfico, pero quizás no a nivel de estructuras muy fuertes, sino como tráfico de la misma zona de drogas. Tal vez alguna pasada por portación o por tenencia de drogas, cuestiones de este tipo, pero que yo recuerde una estructura fuerte vinculada a esto, por lo menos no lo recuerdo entre los casos que yo logré ver. Costa Rica Noticias habló con la oficina de la Agencia Estadounidense contra las Drogas, DEA, en Costa Rica. El agente, quien solicitó no ser identificado, aseguró que en Costa Rica no han podido determinar hasta el momento que los robos de combustible tengan vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, sí dejó claro que eso es probable. Los narcos son diversificados. Hagan lo que hagan y a veces adoptan otras partes, pero un grupo de narcotráfico meterse exclusivamente en el robo, no lo creo, porque tienen el dinero para pagar otro grupo de crimen organizado que está encargado de robar el combustible. Puede ser. Sin embargo, consultas realizadas por Costa Rica Noticias con las oficinas de la DEA en México y Colombia señalan que los carteles de narcotráfico están involucrados en el robo de gasolina, pero que no han definido que lo hacen para usarlo en los vehículos, embarcaciones o aviones utilizados en el tráfico de drogas, sino como parte de sus actividades criminales. En Colombia, el robo de combustible sí está estrechamente relacionado con el narcotráfico, según el experto en seguridad Néstor Rosania, quien explicó a Costa Rica Noticias. Para entender lo que sucede en el país suramericano, el especialista señala que el narcotráfico tiene 6 eslabones en la cadena delictiva: el cultivo de la droga, el procesamiento, el narcotráfico, el consumo, el microtráfico y el lavado de los activos o ganancias que se obtienen por el tráfico de esas drogas. Es en la etapa del procesamiento donde los carteles en Colombia utilizan el combustible robado. Esa pasta base tiene un proceso donde ahí es donde se utiliza la mayor cantidad de gasolina, porque la gasolina lo que hace es que empieza a decantar todo lo que es el alucinógeno que viene de la hoja. Entonces, para hacer esa decantación, ahí se utiliza una cantidad importante de gasolina. Entonces, en Colombia hemos visto que el tema de la gasolina y del combustible se divide en dos. Por una parte, la gasolina que se utiliza para el procesamiento químico, y la segunda parte es la que se utiliza para el sostenimiento de todas las cocinas, porque eso implica movilidad de carros, movilidad de lanchas. O sea, hay un gran consumo de gasolina alrededor de los laboratorios. El pasado 8 de octubre, un tribunal de la República en Alajuela absolvió de toda pena a 6 personas que en el 2018 fueron sorprendidos cargando combustible que, en apariencia, había sido sustraído por medio de una toma ilegal del poliducto de Recope en Atenas. A ellos los acusaron de tentativa de robo agravado. La absolutoria se dio por duda, ya que durante el procesamiento de la prueba el OIJ y la Fiscalía fallaron en la cadena de custodia de la evidencia. Es que no existe forma, porque no hay dentro del expediente mecanismo alguno para hacerlo, que el tribunal tenga certeza de que eso que Recope dice que recibió en sus patios a efectos de poder realizar una evaluación de esa sustancia haya sido efectivamente la misma que estuviera ubicada en ese camión. No existe forma de hacer esa comparación y poder entonces, a través de los pasos de la cadena de custodia, que son los que están determinados para eso, poder encontrar esa identidad en la evidencia. Y esto fue una decisión que tomaron deliberadamente los oficiales del organismo de investigación judicial, pareciera que respaldados con la dirección funcional, y de la cual el tribunal no tiene ninguna forma de poder haber conocido previo, sino hasta el momento en el que realizamos el juicio oral y público. Eso pone en relieve la pregunta de si en Costa Rica el sistema de justicia y los operadores de justicia están preparados para atender esta actividad delictiva en crecimiento.
Recope impulsa el proyecto de ley 21.447, denominada Ley sobre el Apoderamiento de los Hidrocarburos, sus derivados o mezclas. En este proyecto de ley se plantean 9 figuras penales y la declaratoria de interés público del poliducto. Esas 9 figuras son daños al poliducto, robos de combustible y mezclas, transporte ilegal, receptación, tenencia, apoderamiento de marcadores y alteración de marcadores de combustible, el apoderamiento y alteración de sistemas y herramientas del control en temas de hidrocarburo. Manuel Rey, el asesor jurídico de Recope, considera que las figuras penales tradicionales no se acoplan a estos delitos. Las figuras tradicionales que contempla el Código Penal no necesariamente se van a acoplar al fenómeno que estamos viendo. Es difícil, ¿verdad? Como usted bien lo indica, agarrar en el sitio a las personas, ¿verdad? Y lo que se ha visto ahora es que se ha valorado o aplicar la figura del hurto o del robo agravado, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene una serie de requisitos técnicos desde el punto de vista penal que pueden hacer nugatorio el proceso o la investigación en sí misma, ¿verdad? Entonces, por eso es que se requieren tipos especializados que definan muy bien cuáles son esas conductas punibles, ¿verdad? No, porque ya el daño está previsto como delito de daños agravados, específicamente para el suministro cuando se atenta contra los suministros de energía, y el delito de hurto agravado, que tiene una pena de hasta 10 años. Es decir, una persona con el hurto de combustible ya está enfrentando una pena de hasta 14 años de prisión. Me parece que eso hay que tenerlo claro. Que Recope, además, como víctima, no es la persona idónea ni el mejor criterio técnico para venir a decir que se debe crear un tipo penal especial para ella. Me parece que es una forma de formulación de política criminal inadecuada. El robo de combustible ordeñando ilegalmente el poliducto continúa aumentando de manera exponencial. El costo por esos daños al Estado es muy elevado. El riesgo de una emergencia a gran escala es latente en muchas comunidades. La contaminación desmedida seguirá presentándose y los casos aparecen una y otra vez sin parar. Al cierre de edición de estos reportajes, los casos aumentaron. Una vez más, 30.000 personas en Siquirres sufrieron por varios días una segunda contaminación en el acueducto del AIA. La policía judicial allanó más propiedades por tomas ilegales y parece que estos problemas no acabarán pronto. Usted también puede colaborar y es denunciando a la línea de Recope 2256-0154, al 808.645, el número confidencial del OIJ, o al 911. Vamos a cambiar de tema y es que la Defensoría de los Habitantes revela que el programa de Banca para el Desarrollo no está llegando a los sectores más vulnerables del país, sino a las cooperativas. Este sistema fue creado para otorgar créditos con tasas de interés muy bajas que sirvan de estímulo a personas en condición de pobreza. Pese a que Banca para el Desarrollo fue creada con el objetivo de incentivar emprendimientos a personas en condición de pobreza, a madres solteras y minorías étnicas, los recursos los están utilizando en su mayoría las cooperativas. Así lo dio a conocer la Defensoría de los Habitantes luego de analizar los créditos otorgados por Banca para el Desarrollo entre junio del 2015 y junio del 2018. De acuerdo con el análisis, los 136.800 millones de colones girados en ese periodo se distribuyeron así. El 51% se colocó en cooperativas, el 26% en el sector de mujeres, el 9% en zonas de menor desarrollo, el 8% en microcréditos y solo un 6% entre la población adulta mayor, jóvenes emprendedores y población vulnerable. Una clara distribución de los recursos hacia cooperativas, como lo ordena la ley, pero no podemos decir en qué tipo de proyectos, en qué tipo de sectores, porque hasta ahí llega la información. Y sí, nos preocupan muchas de las cosas que encontramos y esperamos que Banca para Desarrollo utilice estas
estos datos para mejorar su gestión, tanto ellos como banca, como también los bancos privados y los bancos públicos. Asimismo, de los fondos colocados en ese periodo, la mayoría se distribuyeron en la provincia de Alajuela, específicamente en San Carlos y en Zarcero. La Defensoría además identificó que existe gran desconocimiento sobre el programa por parte de los mismos funcionarios de los bancos y debido al trámite que se debe seguir, pocas personas tienen acceso al mismo. Quizás uno de los temas más importantes, el tema es de los operadores financieros y este divorcio que parece existir entre los intereses del operador financiero, o sea, el banco, la institución bancaria y el interés público que está detrás de Banca para el Desarrollo. Se hicieron varias recomendaciones, al Consejo Rector se le llama la atención sobre la importancia de que tiene que ejercer como en su rol de ente que emite las políticas públicas, ese control y alinear, ver de qué manera alinea a los operadores financieros. Y también se le está recomendando estandarizar procesos, de manera que sea de lo mismo ir al Banco Nacional o ir al Banco Popular o ir a Copealianza a pedir un crédito, que todos los operadores operen de la misma manera, en forma estandarizada y que no hayan trabas. El estudio cuestiona además la transparencia de información del programa, pues no toda la información sobre los beneficiarios de estos créditos está disponible. Desechar de forma adecuada los medicamentos podría incluso bajar la resistencia de las bacterias y gérmenes. Por esa razón, el Calderón Guardia le pide a sus pacientes devolver los medicamentos vencidos o que ya no necesite. Esto con el fin de destruirlos adecuadamente. El Hospital Calderón Guardia está recolectando todos los medicamentos que ya no se utilizan o están vencidos para que estos sean desechados de forma correcta por expertos. Esta campaña pretende que las personas no desechen pastillas y medicinas en los basureros, una práctica que podría contaminar el ambiente. En ocasiones alcanzaría los mantos acuíferos, provocando que las personas consuman agua con restos de medicamentos. Los medicamentos, nosotros aquí primero lo que hacemos es separarlo por nombre de medicamento, posteriormente los pasamos a hacer un conteo y un etiquetado, ¿para qué? Para poderlo clasificar como un medicamento de alto riesgo o de bajo riesgo. Adicionalmente a eso llevamos toda una estadística, ¿verdad?, de los medicamentos que recolectamos durante este día y posteriormente se envían al almacén general de medicamentos, que ahí tenemos el contrato con la empresa para la correcta destrucción. El centro médico le pide a los pacientes que devuelvan las medicinas que no necesitan para así darles un tratamiento adecuado. Con cada campaña de recolección de medicamentos que se hace, se logra acumular hasta 130 kilos, siendo los tratamientos para la presión, el asma y el colesterol los recolectados con mayor frecuencia. Se les da este paquetito, que en algunos casos vienen con un sellito acá, para que el paciente pueda retirar los siguientes meses en el EVAIS. Es muy importante que se presenten al EVAIS 15 días antes para que siempre tengan al día sus medicamentos. Con respecto a la conservación de medicamentos, es importantísimo pues ver las indicaciones que vienen en la rotulación de cada medicina. Generalmente se conservan en menos de 25 grados y hay algunos que son de frío, que hay que tenerlos en refrigeración entre 2 y 8 grados. Los medicamentos deben ser clasificados de acuerdo a su riesgo y deben mantenerse en temperaturas adecuadas según lo indica la receta. La campaña de recolección de este miércoles 6 de noviembre se llevó a cabo en la entrada del Hospital Calderón Guardia de 8 a 12 mediodía. Mediante consultas extraordinarias los fines de semana y visitas a los hospitales regionales, la Caja Costarricense de Seguro Social logró adelantar cerca de 73.000 procedimientos, 20.000 consultas y 10.373 cirugías en todo el país. Esto se dio con el apoyo de fisiatras y ortopedistas del Centro Nacional de Rehabilitación, que se trasladaron al Hospital de Pérez Celedón para atender a los pacientes de la zona sur en esas especialidades. También el próximo 21 y 22 de noviembre se realizará una jornada de alto impacto en Guásimo de Limón, donde se atenderá a unas 1.500 personas y se efectuarán alrededor de 2.500 procedimientos y consultas en diferentes especialidades como geriatría, medicina familiar, odontología, terapia física, dermatología y problemas de postura a temprana edad. Por su parte, en Cartago se lleva a cabo un proyecto de tamización de cáncer de colon y hasta ahora alrededor de 49.000 personas ya fueron beneficiadas. El 8% de esa población amerita una colonoscopía para identificar lesiones precancerosas. Según destacó la doctora
Marni Ramos, coordinadora del programa de atención oportuna de la Caja, con estas acciones se ha logrado una reducción significativa en los tiempos. Por ejemplo, en cirugía se pasó de 98 a 90 días y las consultas externas especializadas en 115 días. La Policía de Migración detuvo este miércoles al principal sospechoso de abandonar en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, a un costarricense menor de edad en junio del 2018. El hombre de apellido Brenes, tío del niño de 6 años, fue quien al parecer lo llevó hasta México y en la frontera con Estados Unidos lo abandonó. El infante fue encontrado por la patrulla fronteriza de Tucson en Arizona el 20 de junio. Al parecer, la intención de Brenes era lograr que el niño se reuniera con su madre. El hombre, quien es sacerdote en Guanacaste, fue detenido este miércoles y ahora enfrenta una investigación por el supuesto delito de abandono de incapaz y tráfico ilícito de migrantes. El menor estuvo 2 meses en un albergue para niños migrantes en Nueva York y en septiembre logró reunirse con su madre. En la mañana se detuvo a un ciudadano costarricense, sacerdote de apellidos Brenes Villalobos, con parentesco tío de una persona menor de edad que había sido abandonado en el desierto de Arizona el año anterior. La investigación inicia de acuerdo a la cobertura que se le está dando en ese momento al suceso que estaba impactando internacionalmente. La Policía Provincial de Migración inicia la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público y se investiga a este sacerdote por el delito de tráfico ilícito de migrantes y abandono de persona incapaz. Vamos de inmediato al ámbito internacional y es que 15 países del sur y del este de Europa se fortalecen contra recortes de fondos. El objetivo es definir cuáles zonas recibirán inversiones. Los 15 países del este y del sur se hacen fuertes contra la reducción de los fondos de cohesión europea. La nueva propuesta de Alemania, la Comisión Europea y Finlandia pretende reducir la cantidad de estos fondos y establecer condiciones que predeterminarán qué zonas recibirán las inversiones. Los países afectados ven en estas propuestas un problema de distribución y creen que los países ricos recibirán más. En el encuentro de los llamados amigos de la cohesión, celebrado este martes en Praga, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, ha asegurado que las nuevas propuestas rompen con las políticas tradicionales y mantienen posturas que su país no comparte. Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado que su país está cumpliendo con las condiciones impuestas por Bruselas, pero que a cambio quiere recibir inversiones acordes a su esfuerzo. Estamos listos para tener una economía neutra en carbono en 2050, pero queremos ver una ayuda acorde en el presupuesto. Sigo diciéndoles, si se toca ese presupuesto, lo encontraremos injusto. Y queremos un presupuesto justo y equitativo. España, que puede ver subir su aportación a las arcas comunitarias hasta un 18%, se ha sumado a ese grupo. Además de la PEC y la COP25, Chile se queda sin la final de la Copa Libertadores. Este es el tercer evento internacional cancelado tras los fuertes disturbios. Chile se queda también sin la final de la Copa Libertadores de fútbol. Los disturbios tumban así el tercer gran evento internacional que iba a acoger este año el país después de la anulación de las cumbres de la PEC y de la COP25. La final de la Copa Libertadores, que enfrentará al brasileño Flamengo y al argentino River Plate, tendrá lugar finalmente en el Estadio Monumental de Lima. Lamentablemente en esta oportunidad hemos tomado una decisión, reitero, después de analizarlo de forma de 360 grados, de que lo más conveniente ahora, y gracias también agradecer al gobierno del presidente Vizcarra, que dio todas las garantías como para que el partido del 23 se juegue en Lima, Perú. El estallido social en Chile sigue sin calmarse y van para 3 semanas de disturbios contra las desigualdades sociales. Disturbios que ya se han cobrado la vida de al menos 20 personas y dinamitado la imagen internacional del país. En estas circunstancias, el dólar alcanzó este martes los 746 pesos chilenos, un cambio que marca un máximo histórico. El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha vuelto a reiterar que cumplirá la totalidad de su mandato, pese al clamor popular que pide su renuncia. El
El presidente francés Emmanuel Macron vuelve de China con avance en acuerdos que muestran compromiso de cooperación en medio del estancamiento de las relaciones entre el país asiático y Estados Unidos. Emmanuel Macron vuelve de China con los deberes hechos. El presidente francés cerró este miércoles con su homólogo chino Xi Jinping una serie de acuerdos con los que ambos muestran al mundo, y en especial a Estados Unidos, su respaldo al multilateralismo y una mayor cooperación, ahora que las relaciones comerciales entre Washington y Pekín están, de momento, atascadas. China y Europa comparten el mismo rechazo a una guerra comercial en la que solo hay perdedores. He expresado al presidente Xi mi deseo de que las conversaciones en curso entre Estados Unidos y China alivien rápidamente las tensiones y tengan en cuenta los intereses del principal socio comercial de China, la Unión Europea, decía Macron ante la prensa en un acto en el que ambos presidentes resumían los muchos acuerdos alcanzados tras 3 días de visita oficial. Ambas partes han llegado a nuevos consensos de cooperación en los campos de energía nuclear, aviación e industria aeroespacial, revelaba el presidente chino, para animar a las empresas y a los departamentos pertinentes de ambos países a desarrollar conjuntamente un mercado de energía nuclear, aviación y fabricación de satélites para terceros países, así como otros nuevos intercambios. El cambio climático fue otro de los grandes asuntos a tratar. Macron y Xi Jinping reafirmaron su apoyo al Acuerdo de París, del que Estados Unidos se ha desentendido definitivamente. Deploro las decisiones que han tomado otros, pero quiero verlas como opciones marginales. Porque cuando China, la Unión Europea y Rusia, que ratificó el Acuerdo de París hace unas semanas, se comprometan con firmeza, la elección aislada de uno u otro país no será suficiente para cambiar el curso del mundo, decía Macron sobre la reciente y esperada retirada de Estados Unidos. Para seguir adelante con lo pactado, Macron y Xi Jinping animan a los países desarrollados a invertir 90.000 millones de euros anuales de aquí a 2025 para luchar contra el verdadero enemigo de todos, el cambio climático. Hasta acá nuestro resumen informativo. Gracias por su compañía. Recuerde que les esperamos a partir del mediodía con nuestra edición informativa y también a la 1 de la tarde con Deportiva Radio. Que tengan un excelente día. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca, las calles que usted tiene cerca, la seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, grandes expertos de diferentes creencias e ideologías se reúnen y conversan sobre temas esenciales. Es un concepto más que nuestro, ¿verdad? Hablar de sanación, porque es una herida, la pérdida es una herida. La perseverancia como un medio para obtener un fin. Pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, otra vez? ¿Y dónde están hoy? Voces Amigas. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Desfile Nacional de Boyeros. Una celebración del valor histórico de nuestros territorios. Boyeros, carretas, bailes folclóricos y agricultores llenarán de color las calles de San José. Un recorrido desde el costado este de la Sabana hasta la Plaza de la Democracia. Acompáñenos a disfrutar de esta tradición, patrimonio intangible de la humanidad. Domingo 24 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Invita Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. ¡Doctor! ¿No le parece que el día de hoy es muy hermoso? Un misterioso doctor y su simpática ayudante viajan a través de Japón ayudando a los necesitados. ¿Blackjack? ¿Qué está haciendo aquí? Blackjack, uno de los más famosos animes. Dame la billetera que robaste. ¡No me digas! ¿Y por qué no mejor me la quitas, Los sábados a las 9 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Los rincones y protagonistas de nuestra ciudad capital cuando oscurece.
sus vidas e historias. Los mariachis han pasado acá de un lugar a otro. San José de Noche. ¿Y qué me ves? ¿Y cómo hacer? Los sábados a las 7 de la noche. Con esa mirada. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a este resumen informativo de las últimas 24 horas. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Estudio económico revela que la calidad de vida de las familias costarricenses está desmejorando debido a menos ingresos y mayor endeudamiento. El diésel y el jet A1 son los dos hidrocarburos más apetecidos por los delincuentes. El robo de combustible ordeñando el poliducto de Recope se disparó a partir de octubre del 2016. Desechar de forma adecuada los medicamentos podría incluso bajar la resistencia de las bacterias y gérmenes. Por esa razón, el Calderón Guardia le pide a sus pacientes devolver los medicamentos vencidos o que ya no necesiten, con el fin de destruirlos adecuadamente. Iniciamos con las informaciones. La calidad de vida de las familias costarricenses está mejorando debido a menos ingresos y mayor endeudamiento, según un nuevo informe de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. La capacidad de consumo de los costarricenses se deteriora. Esta fue una de las conclusiones de un nuevo estudio presentado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, mostrando una vez más que la economía nacional y políticas para la reactivación económica no dan resultados. Entre los puntos más relevantes de este estudio vemos algunos en pantalla. Ingresos reales vienen cayendo desde hace 3 años. Persiste una amplia brecha de ingresos entre ricos y pobres. La caída del ingreso real de los hogares y el alto nivel de endeudamiento complican la reactivación de la economía, y el ingreso promedio por trabajo asalariado se redujo 3.253 colones menos por mes. Con respecto al 2016, en este momento los hogares pueden comprar casi un 9% menos en bienes y servicios. Es decir, su poder adquisitivo se ha reducido, y si a esto le sumamos que una mayor cantidad de su ingreso están dedicando al pago de deudas, la situación se complica aún más. Por eso señalamos el problema de reactivar la economía cuando hay hogares sobreendeudados y los ingresos están cayendo. ¿Y por qué caen? Bueno, tenemos una economía que está creciendo de manera muy lenta, menos del 2% anual, y esto genera empleos, pero empleos de baja calificación. En este caso, la mayoría de empleos que se han generado son empleos informales. Dentro de las recomendaciones del estudio se detallan que urge dinamizar la economía para generar más empleos, la reducción de las tasas de interés en créditos vigentes. El Estado y gobiernos locales deben generar las condiciones para invertir fuera de la gran área metropolitana y analizar si subsidios y becas a los hogares se han reducido en el último año. Para el economista Melvin Garita, la amplia brecha entre el sector más rico y el más pobre se debe al alto desempleo que vive el país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchos hogares, o cada vez hay más hogares sin trabajo, y los ingresos de estas personas claramente disminuyen o se vuelven cero, y eso hace que haya más personas pobres, y que los que sí siguen manteniendo empleables porque han mejorado sus capacidades, sus habilidades, sus competencias en los últimos años, se siguen manteniendo empleables. Lo que tenemos que hacer es transformar a todas estas personas con programas de capacitación, con programas técnicos, para que ellos puedan incorporarse a la nueva economía. Recordemos que el desempleo actualmente se encuentra en una tasa en Costa Rica para el tercer trimestre del 2019 de 11,4%, lo que significa un aumento interanual, con lo que se estima que más de 278,000 personas estaban desempleadas, según informó el INEC. Y asociaciones solidaristas afirman que el pago del IVA ha desmejorado sus actividades. El gremio pide apertura de diálogo con el gobierno. Las asociaciones alzaron la voz este miércoles, pues aseguran que algunas iniciativas de ley podrían poner en peligro la estabilidad financiera y hasta la supervivencia de este sector, el cual cobija a más de 350,000 trabajadores. Este panorama hoy se ve seriamente amenazado, y se ve amenazado por una serie de golpes que se le han venido
que se han venido gestando y se han materializado, muchos de ellos ya en nuestras operaciones. Otros de ellos se encuentran en gestión. Específicamente, ellos se oponen a la propuesta para modificar la Ley de Protección al Trabajador, fijar un encaje mínimo legal y crear un fondo de garantía de depósitos que aplicaría a entidades reguladas. No es posible que mediante una resolución, un decreto, incluso una ley, se le pase por encima a la Ley de Asociaciones Solidaristas. Se le está dando, mediante este proyecto, la potestad a CONACYF para intervenir, incluso hasta cerrar asociaciones solidaristas en caso extremo. Representantes de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y del Movimiento Solidarista, quienes recordaron que las asociaciones no son entidades financieras, sino de carácter social. Los solidaristas apelan a un mayor diálogo con el gobierno y a que se les respete su propia ley. Reunión entre el gobierno y diputados busca reactivar la discusión de las reformas a la Ley de Empleo Público que pretende contener el gasto del Estado. El proyecto trae consigo novedades como establecer una única columna vertebral en materia de sistema de remuneraciones. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración tuvieron un encuentro con la ministra de Planificación para determinar cuál es el rumbo a tomar en el proyecto que busca reformar el empleo público y con esto lograr contener el gasto de las finanzas del Estado. Desde el Poder Ejecutivo aseguran que el nuevo proyecto que se estaría presentando en los próximos meses trae novedades, como por ejemplo establecer una única columna vertebral en materia del sistema de remuneraciones. Y quizás también clarificar un poco más de que a pesar de que el empleo público tiene especialidad y no es lo mismo un médico especialista que una docente o que un profesional ingeniero, servicio CIL 3, entonces es posible también que establezcamos una única columna vertebral en materia del sistema de remuneraciones, un sistema de remuneraciones global que contemple para lo que es igual, como dice la Constitución, a igual trabajo, igual remuneración, las mismas condiciones de eficiencia, o sea, la misma responsabilidad, pero que haya particularidades en razón del trabajo que se tiene que desempeñar. Garrido también aseguró que hay instituciones que podrían no estar siendo incorporadas en la ley marco del empleo público. Por supuesto hay aspectos que afinar, por ejemplo, el alcance de las instituciones, quizás hay algunas cuyo mecanismo hemos aprendido durante este tiempo y hemos reflexionado que no es necesariamente incorporarles en la ley marco de empleo público, sino hacerlo mediante otros acuerdos. Algunos legisladores aún tienen dudas de la fortaleza que pueda tener el proyecto que se presente próximamente. Nos dijo la señora ministra que en extraordinarias iban a retomar el tema. Habría que esperar a ver qué proyecto envían, pero que no sea un proyecto, perdón por lo que voy a decir, pero que no sea un proyecto así como un agua chacha, que sea un proyecto que realmente le entre duro, porque si al fin y al cabo va a ser un proyecto que no reduce el gasto público o que más bien lo incrementa, no estamos avanzando para ninguna parte. Algunos legisladores también están buscando dar su aporte a la propuesta que llega al plenario legislativo, inclusive haciendo cambios radicales, como por ejemplo la posibilidad de eliminar el horario de trabajo en el sector público y que sea por objetivos cada una de estas tareas. Que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, horarios. Bueno, no sé si se trabajan por horarios o si las nuevas generaciones van a querer trabajar por horarios, sino más bien por cumplimiento de metas, por cumplimiento de objetivos. También propuse, y eso lo estamos desarrollando nosotros aquí en el despacho, el tema del cambio del humano por la parte robotizada, porque eso se va a dar a muy corto plazo. El nuevo proyecto de empleo público se podría estar presentando en la Asamblea Legislativa en la segunda mitad del mes de enero del próximo año. Ya avanzó en su primer debate una reforma que obliga al ICE y al INSS a hacer públicos sus estados financieros. Una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y la Ley del Instituto Nacional de Seguros cierra portillos a que esas instituciones tengan en secreto sus estados financieros. La iniciativa de la diputada de Liberación Nacional, aprobada la noche del martes en primer debate, busca que toda persona acceda a la información pública, pero también garantizar la rendición de cuentas, entre otros objetivos.
¿Qué no tiene valor comercial efectivamente en el ICE? Tanto lo que se declara dentro de la competencia como lo que se declara dentro del monopolio. Y debemos tener claridad suficiente, porque si hay algo que estamos seguras y seguros en este plenario, es que todos abrazamos al Instituto Costarricense de Electricidad y buscamos una única cosa, que es fortalecer la institucionalidad. El proyecto establece que en el caso del ICE, la confidencialidad de la información solamente podrá aplicarse en aquellas actividades o servicios que se desarrollen bajo esquemas de libre competencia. En relación con el Instituto Nacional de Seguros, la reforma propone que la confidencialidad de la información no incluya ni comprenda los estados financieros, sus ingresos, la custodia de los procedimientos y actividades administrativas, la inversión, el gasto y su evaluación, el balance de situación, el estado de resultados, sus anexos y en general el resto de la información contable que es de carácter público. Llámese balance de resultados, estados financieros, procedimientos, actos administrativos y demás que se mantengan en segmentos de monopolio, pero no dentro de un estado general, sino de manera individualizada, de forma tal que podamos conocer todos aquellos elementos citados a cada una de las subsidiarias. Cabe indicar que entidades públicas que realicen funciones de control, supervisión, vigilancia, fiscalización y órganos jurisdiccionales tendrán acceso a información confidencial de ambas instituciones. Sin embargo, deberán resguardar la confidencialidad e integridad de la información frente a aquellos terceros no autorizados expresamente por ley. El proyecto quedó pendiente para segundo debate la próxima semana. De esta manera hacemos nuestra primera pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. El diésel y el jet A1 son los dos hidrocarburos más apetecidos por los delincuentes. El robo de combustible ordeñando el poliducto de Recope se disparó a partir de octubre del 2016. ¡Ahí viene Asa! ¡Ahí viene Asa! ¡Ahí viene Asa! Una mujer que luchó contra las costumbres conservadoras en el Japón de finales del siglo XIX y fundó la primera universidad para mujeres en su país. Les doy la bienvenida y las felicito por haber ingresado a la Universidad Hinode. Ahí viene Asa, una serie de la NHK, de lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Música. Más música. Mucha música. Mucha música. Bueno, creo que ya entendiste. Disfruta este y todos los sábados de una selección especial de programas de música nacional, latinoamericana y lo mejor de la música europea. Música para vos, todos los sábados a partir de las 8 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Promuévete. Solo en 13, Costa Rica Televisión.
Gracias por continuar informándose con nosotros en nuestra edición de jueves 7 de noviembre. El robo de combustible ordeñado en el poliducto de Recope se disparó a partir de octubre del 2016. A la semana se presentan 8 casos. El diésel y el jet A1 son los 2 hidrocarburos más apetecidos por los delincuentes. Ante esta situación, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Estos carburantes son utilizados para actividades de narcotráfico? ¿Quiénes están comprando los productos robados y qué sucede en países donde ese problema se presenta de manera exponencial? Y por último, ¿está Costa Rica legalmente preparada para atender este flagelo? ¿Qué dice la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos sobre este tema? Estas interrogantes y sus respuestas se les presentamos en la tercera entrega del reportaje especial Poliducto en Peligro. En las primeras entregas de esta investigación especial de Costa Rica Noticias sobre el robo de combustible al poliducto de Recope, vimos el aumento exponencial que tiene esta peligrosa modalidad criminal, la gigantesca dimensión del problema tanto en pérdidas económicas para el Estado como los graves daños ambientales que ocasiona, y el riesgo de que ocurra un incendio o una gran explosión en tuberías repletas de combustible que atraviesan zonas densamente pobladas. En la entrega que le presentamos hoy abordamos el costo económico que estos robos le generan al Estado, el posible vínculo de estas mafias con los carteles del narcotráfico, las investigaciones del OIJ y la información que maneja la Oficina de la Agencia Estadounidense contra las Drogas, DEA, en Costa Rica. Entre finales del 2016 y este año, las perforaciones ilegales sobre el poliducto de Recope se dispararon. Actualmente se presentan en promedio 8 casos por semana. Y sobre esas tuberías públicas construidas de acero en carbono ya hay documentadas más de 530 tomas ilegales. Esos daños le han generado a Recope 7.500 millones de colones en pérdidas por los 14 millones de litros de combustible robado. Con esa cantidad de dinero el Estado podría invertir en al menos 1.066 viviendas de interés social. Pero, ¿cuáles son los tipos de combustible robado y cuánto es el daño económico provocado? Conociendo esta información podremos entonces analizar cuáles son los posibles usos que las mafias que organizan estos delitos le dan al combustible y quiénes estarían involucrados. Hasta mediados de septiembre de este año, el principal hidrocarburo sustraído era diésel 50. En total se robaron 7.635.000 litros. El segundo combustible más robado es el jet A1, que se utiliza en la aviación civil. De este hidrocarburo se robaron en total 4.251.000 litros. Además se robaron 2.053.000 litros de gasolina super. Y por último, sustrajeron 784.000 litros de gasolina Plus 91. El hecho de que los combustibles más robados son el diésel y la gasolina de avión fortalece la hipótesis de que el destino de estos robos tenga relación con el narcotráfico. El director del OIJ, Walter Espinosa, señala que de las 192 investigaciones que han mantenido entre el 2017 y 2019, en ninguna se ha podido relacionar directamente que el combustible robado se utiliza en el narcotráfico, pero tampoco lo descartan. No tenemos un caso en el que nosotros podamos afirmar que el combustible que se sustrae está destinado al narcotráfico. Lo que hemos detectado en la mayoría de las ocasiones es que son finqueros, transportistas, empresarios que se dedican al acarreo de mercancías, taxistas y personas normales que ven en la adquisición de un combustible más barato una muy buena posibilidad. Tanto así que muchas de las cantidades que se distribuyen no son tan altas y las tanquetas se venden y se intercambian a los mismos, por ejemplo, transportistas
finqueros, agricultores o personas que requieren del combustible para poner a operar una planta. Sin embargo, el presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, señaló que aunque eso lo determinarán las investigaciones, sí cree que podrían estar estrechamente relacionadas estas dos modalidades delictivas. Está más relacionado con el tema de bandas organizadas para el narcotráfico, porque tiene que ver con el tema de combustible para aviación, tiene que ver con el combustible que utilizan lanchas, o vehículos rurales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, generalmente hay una concatenación, digamos, de hechos que vinculan a organizaciones del crimen organizado relacionadas con el narcotráfico y el robo de combustible. Sí es crimen organizado por lo que le expliqué. En algunos momentos recuerdo que algunas personas que se estuvieron, que se detuvieron, tenían antecedentes por actividades de narcotráfico. Pero quizás no a nivel de estructuras muy fuertes, sino como tráfico de la misma zona de drogas. Tal vez alguna pasada por portación o por tenencia de drogas, cuestiones de este tipo, pero que yo recuerde una estructura fuerte vinculada a esto, por lo menos no lo recuerdo entre los casos que yo logré ver. Costa Rica Noticias habló con la oficina de la Agencia Estadounidense contra las Drogas, DEA, en Costa Rica. El agente, quien solicitó no ser identificado, aseguró que en Costa Rica no han podido determinar hasta el momento que los robos de combustible tengan vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, sí dejó claro que eso es probable. Los narcos son diversificados. Hagan lo que hagan y a veces adoptan otras partes. Pero un grupo de narcotráfico meterse exclusivamente en el robo, no lo creo. Porque tienen el dinero para pagar otro grupo de crimen organizado que está encargado de robar el combustible. Puede ser. Sin embargo, consultas realizadas por Costa Rica Noticias con las oficinas de la DEA en México y Colombia señalan que los carteles de narcotráfico están involucrados en el robo de gasolina, pero que no han definido que lo hacen para usarlo en los vehículos, embarcaciones o aviones utilizados en el tráfico de drogas, sino como parte de sus actividades criminales. En Colombia, el robo de combustible sí está estrechamente relacionado con el narcotráfico, según el experto en seguridad Néstor Rosania, quien explicó a Costa Rica Noticias. Para entender lo que sucede en el país suramericano, el especialista señala que el narcotráfico tiene 6 eslabones en la cadena delictiva: el cultivo de la droga, el procesamiento, el narcotráfico, el consumo, el microtráfico y el lavado de los activos o ganancias que se obtienen por el tráfico de esas drogas. Es en la etapa del procesamiento donde los carteles en Colombia utilizan el combustible robado. Esa pasta base tiene un proceso donde ahí es donde se utiliza la mayor cantidad de gasolina, porque la gasolina lo que hace es que empieza a decantar todo lo que es el alucinógeno que viene de la hoja. Entonces, para hacer esa decantación, ahí se utiliza una cantidad importante de gasolina. Entonces, en Colombia hemos visto que el tema de la gasolina y del combustible se divide en dos. Por una parte, la gasolina que se utiliza para el procesamiento químico, y la segunda parte es la que se utiliza para el sostenimiento de todas las cocinas, porque eso implica movilidad de carros, movilidad de lanchas. O sea, hay un gran consumo de gasolina alrededor de los laboratorios. El pasado 8 de octubre, un tribunal de la República en Alajuela absolvió de toda pena a 6 personas que en el 2018 fueron sorprendidos cargando combustible que en apariencia había sido sustraído por medio de una toma ilegal del poliducto de Recope en Atenas. A ellos los acusaron de tentativa de robo agravado. La absolutoria se dio por duda, ya que durante el procesamiento de la prueba el OIJ y la Fiscalía fallaron en la cadena de custodia de la evidencia. Es que no existe forma, porque no hay dentro del expediente mecanismo alguno para hacerlo, que el tribunal tenga certeza de que eso que Recope dice que recibió en sus patios a efectos de poder realizar una evaluación de esa sustancia haya sido efectivamente la misma que estuviera ubicada en ese camión. No existe forma de hacer esa comparación y poder entonces, a través de los pasos de la cadena de custodia, que son los que están determinados para eso, poder encontrar esa identidad en la evidencia.
Y esto fue una decisión que tomaron deliberadamente los oficiales del organismo de investigación judicial, pareciera que respaldados por la dirección funcional, y de la cual el tribunal no tiene ninguna forma de poder haber conocido de previo, sino hasta el momento en el que realizamos el juicio oral y público. Eso pone en relieve la pregunta de si en Costa Rica el sistema de justicia y los operadores de justicia están preparados para atender esta actividad delictiva en crecimiento. Recope impulsa el proyecto de ley 21.447, denominada Ley sobre el apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados o mezclas. En este proyecto de ley se plantean 9 figuras penales y la declaratoria de interés público del poliducto. Esas 9 figuras son daños al poliducto, robos de combustible y mezclas, transporte ilegal, receptación, tenencia, apoderamiento de marcadores y alteración de marcadores de combustible, el apoderamiento y alteración de sistemas y herramientas del control en temas de hidrocarburo. Manuel Rey, el asesor jurídico de Recope, considera que las figuras penales tradicionales no se acoplan a estos delitos. Las figuras tradicionales que contempla el Código Penal no necesariamente se van a acoplar al fenómeno que estamos viendo. Es difícil, ¿verdad? Como usted bien lo indica, agarrar en el sitio a las personas, ¿verdad? Y lo que se ha visto ahora es que se ha valorado o aplicar la figura del hurto o del robo agravado, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene una serie de requisitos técnicos desde el punto de vista penal que pueden hacer nugatorio el proceso o la investigación en sí misma, ¿verdad? Entonces, por eso es que se requieren tipos especializados que definan muy bien cuáles son esas conductas punibles, ¿verdad? No, porque ya el daño está previsto como delito de daños agravados, específicamente para el suministro cuando se atenta contra los suministros de energía, y el delito de hurto agravado, que tiene una pena de hasta 10 años. Es decir, una persona con el hurto de combustible ya está enfrentando una pena de hasta 14 años de prisión. Me parece que eso hay que tenerlo claro. Que Recope, además, como víctima, no es la persona idónea ni el mejor criterio técnico para venir a decir que se debe crear un tipo penal especial para ella. Me parece que es una forma de formulación de política criminal inadecuada. El robo de combustible ordeñando ilegalmente el poliducto continúa aumentando de manera exponencial. El costo por esos daños al Estado es muy elevado. El riesgo de una emergencia a gran escala es latente en muchas comunidades. La contaminación desmedida seguirá presentándose y los casos aparecen una y otra vez sin parar. Al cierre de edición de estos reportajes, los casos aumentaron. Una vez más, 30.000 personas en Siquirres sufrieron por varios días una segunda contaminación en el acueducto de la IA. La policía judicial allanó más propiedades por tomas ilegales y parece que estos problemas no acabarán pronto. Usted también puede colaborar y es denunciando a la línea de Recope 2256-0154, al 808.645, el número confidencial del OIJ, o al 911. Vamos a cambiar de tema, y es que la Defensoría de los Habitantes revela que el programa de banca para el desarrollo no está llegando a los sectores más vulnerables del país, sino a las cooperativas. Este sistema fue creado para otorgar créditos con tasas de interés muy bajas que sirvan de estímulo a personas en condición de pobreza. Pese a que Banca para el Desarrollo fue creada con el objetivo de incentivar emprendimientos a personas en condición de pobreza, a madres solteras y minorías étnicas, los recursos los están utilizando en su mayoría las cooperativas. Así lo dio a conocer la Defensoría de los Habitantes luego de analizar los créditos otorgados por Banca para el Desarrollo entre junio del 2015 y junio del 2018. De acuerdo con el análisis, los 136.800 millones de colones girados en ese periodo se distribuyeron así. El 51% se colocó en cooperativas, el 26% en el sector de mujeres,
el 9% en zonas de menor desarrollo, el 8% en microcréditos y solo un 6% entre la población adulta mayor, jóvenes emprendedores y población vulnerable. Una clara distribución de los recursos hacia cooperativas, como lo ordena la ley, pero no podemos decir en qué tipo de proyectos, en qué tipo de sectores, porque hasta ahí llega la información. Y sí, nos preocupan muchas de las cosas que encontramos y esperamos que Banca para Desarrollo utilice estos datos para mejorar su gestión, tanto ellos como banca, como también los bancos privados y los bancos públicos. Asimismo, de los fondos colocados en ese periodo, la mayoría se distribuyeron en la provincia de Alajuela, específicamente en San Carlos y en Zarcero. La Defensoría además identificó que existe gran desconocimiento sobre el programa por parte de los mismos funcionarios de los bancos y debido al trámite que se debe seguir, pocas personas tienen acceso al mismo. Quizás uno de los temas más importantes del tema es de los operadores financieros y este divorcio que parece existir entre los intereses del operador financiero, o sea, el banco, la institución bancaria, y el interés público que está detrás de Banca para el Desarrollo. Se hicieron varias recomendaciones, al Consejo Rector se le llama la atención sobre la importancia de que tiene que ejercer en su rol de ente que emite las políticas públicas, ese control y alinear, ver de qué manera alinea a los operadores financieros. Y también se le está recomendando estandarizar procesos, de manera que sea de lo mismo ir al Banco Nacional o ir al Banco Popular o ir a Copealianza a pedir un crédito, que todos los operadores operen de la misma manera, en forma estandarizada y que no hayan trabas. El estudio cuestiona además la transparencia de información del programa, pues no toda la información sobre los beneficiarios de estos créditos está disponible. Desechar de forma adecuada los medicamentos podría incluso bajar la resistencia de las bacterias y gérmenes. Por esa razón, el Calderón Guardia le pide a sus pacientes devolver los medicamentos vencidos o que ya no necesite. Esto con el fin de destruirlos adecuadamente. El Hospital Calderón Guardia está recolectando todos los medicamentos que ya no se utilizan o están vencidos para que estos sean desechados de forma correcta por expertos. Esta campaña pretende que las personas no desechen pastillas y medicinas en los basureros, una práctica que podría contaminar el ambiente. En ocasiones alcanzaría los mantos acuíferos, provocando que las personas consuman agua con restos de medicamentos. Los medicamentos, nosotros aquí primero lo que hacemos es separarlo por nombre de medicamento, posteriormente los pasamos a hacer un conteo y un etiquetado, ¿para qué? Para poderlo clasificar como un medicamento de alto riesgo o de bajo riesgo. Adicionalmente a eso llevamos toda una estadística, ¿verdad?, de los medicamentos que recolectamos durante este día y posteriormente se envían al almacén general de medicamentos, que ahí tenemos el contrato con la empresa para la correcta destrucción. El centro médico le pide a los pacientes que devuelvan las medicinas que no necesitan para así darles un tratamiento adecuado. Con cada campaña de recolección de medicamentos que se hace, se logra acumular hasta 130 kilos, siendo los tratamientos para la presión, el asma y el colesterol los recolectados con mayor frecuencia. Se les da este paquetito que en algunos casos viene con un sellito acá para que el paciente pueda retirar los siguientes meses en el EVAIS. Es muy importante que se presenten al EVAIS 15 días antes para que siempre tengan al día sus medicamentos. Con respecto a la conservación de medicamentos, es importantísimo pues ver las indicaciones que vienen en la rotulación de cada medicina. Generalmente se conservan en menos de 25 grados y hay algunos que son de frío, que hay que tenerlos en refrigeración entre 2 y 8 grados. Los medicamentos deben ser clasificados de acuerdo a su riesgo y deben mantenerse en temperaturas adecuadas según lo indica la receta. La campaña de recolección de este miércoles 6 de noviembre se llevó a cabo en la entrada del Hospital Calderón Guardia de 8 a 12 mediodía. Mediante consultas extraordinarias los fines de semana y visitas a los hospitales regionales, la Caja Costarricense de Seguro Social logró adelantar cerca de 73.000 procedimientos, 20.000 consultas y 10.373 cirugías en todo el país. Esto se dio con el apoyo de fisiatras y ortopedistas del Centro Nacional de Rehabilitación, que se trasladaron al Hospital de Pérez Celedón para atender a los pacientes de la zona sur en esas especialidades. También el próximo 21 y 22 de noviembre se realizará una jornada de alto impacto en Guásimo de Limón,
donde se atenderá a unas 1.500 personas y se efectuarán alrededor de 2.500 procedimientos y consultas en diferentes especialidades como geriatría, medicina familiar, odontología, terapia física, dermatología y problemas de postura a temprana edad. Por su parte, en Cartago se lleva a cabo un proyecto de tamización de cáncer de colon y hasta ahora alrededor de 49.000 personas ya fueron beneficiadas. El 8% de esa población amerita una colonoscopía para identificar lesiones precancerosas. Según destacó la doctora Marni Ramos, coordinadora del programa de atención oportuna de la Caja, con estas acciones se ha logrado una reducción significativa en los tiempos. Por ejemplo, en cirugía se pasó de 98 a 90 días y las consultas externas especializadas en 115 días. La Policía de Migración detuvo este miércoles al principal sospechoso de abandonar en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, a un costarricense menor de edad en junio del 2018. El hombre de apellido Brenes, tío del niño de 6 años, fue quien al parecer lo llevó hasta México y en la frontera con Estados Unidos lo abandonó. El infante fue encontrado por la patrulla fronteriza de Tucson en Arizona el 20 de junio. Al parecer, la intención de Brenes era lograr que el niño se reuniera con su madre. El hombre, quien es sacerdote en Guanacaste, fue detenido este miércoles y ahora enfrenta una investigación por el supuesto delito de abandono de incapaz y tráfico ilícito de migrantes. El menor estuvo 2 meses en un albergue para niños migrantes en Nueva York y en septiembre logró reunirse con su madre. En la mañana se detuvo a un ciudadano costarricense, sacerdote de apellidos Brenes Villalobos, con parentesco tío de una persona menor de edad que había sido abandonado en el desierto de Arizona el año anterior. La investigación inicia de acuerdo a la cobertura que se le está dando en ese momento al suceso que estaba impactando internacionalmente. La Policía Provincial de Migración inicia la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público y se investiga a este sacerdote por el delito de tráfico ilícito de migrantes y abandono de persona incapaz. Vamos de inmediato al ámbito internacional y es que 15 países del sur y del este de Europa se fortalecen contra recortes de fondos. El objetivo es definir cuáles zonas recibirán inversiones. Los 15 países del este y del sur se hacen fuertes contra la reducción de los fondos de cohesión europea. La nueva propuesta de Alemania, la Comisión Europea y Finlandia pretende reducir la cantidad de estos fondos y establecer condiciones que predeterminarán qué zonas recibirán las inversiones. Los países afectados ven en estas propuestas un problema de distribución y creen que los países ricos recibirán más. En el encuentro de los llamados Amigos de la Cohesión, celebrado este martes en Praga, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, ha asegurado que las nuevas propuestas rompen con las políticas tradicionales y mantienen posturas que su país no comparte. Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado que su país está cumpliendo con las condiciones impuestas por Bruselas, pero que a cambio quiere recibir inversiones acordes a su esfuerzo. Estamos listos para tener una economía neutra en carbono en 2050, pero queremos ver una ayuda acorde en el presupuesto. Sigo diciéndoles, si se toca ese presupuesto, lo encontraremos injusto. Y queremos un presupuesto justo y equitativo. España, que puede ver subir su aportación a las arcas comunitarias hasta un 18%, se ha sumado a ese grupo. Además de la PEC y la COP25, Chile se queda sin la final de la Copa Libertadores. Este es el tercer evento internacional cancelado tras los fuertes disturbios. Chile se queda también sin la final de la Copa Libertadores de fútbol. Los disturbios tumban así el tercer gran evento internacional que iba a acoger este año el país después de la anulación de las cumbres de la PEC y de la COP25. La final de la Copa Libertadores enfrentará al brasileño Flamengo y al argentino River Plate. Tendrá lugar finalmente en el Estadio Monumental de Lima. Lamentablemente en esta oportunidad hemos tomado una decisión, reitero, después de analizarlo de forma de 360 grados, de que lo más conveniente ahora, y gracias también agradecer al gobierno del presidente Vizcarra, que dio todas las garantías como para que el partido del 23 se juegue en Lima, Perú.
El estallido social en Chile sigue sin calmarse y van para 3 semanas de disturbios contra las desigualdades sociales. Disturbios que ya se han cobrado la vida de al menos 20 personas y dinamitado la imagen internacional del país. En estas circunstancias, el dólar alcanzó este martes los 746 pesos chilenos, un cambio que marca un máximo histórico. El presidente chileno Sebastián Piñera ha vuelto a reiterar que cumplirá la totalidad de su mandato, pese al clamor popular que pide su renuncia. El presidente francés Emmanuel Macron vuelve de China con avance en acuerdos que muestran compromiso de cooperación en medio del estancamiento de las relaciones entre el país asiático y Estados Unidos. Emmanuel Macron vuelve de China con los deberes hechos. El presidente francés cerró este miércoles con su homólogo chino Xi Jinping una serie de acuerdos con los que ambos muestran al mundo, y en especial a Estados Unidos, su respaldo al multilateralismo y una mayor cooperación, ahora que las relaciones comerciales entre Washington y Pekín están, de momento, atascadas. China y Europa comparten el mismo rechazo a una guerra comercial en la que solo hay perdedores. He expresado al presidente Xi mi deseo de que las conversaciones en curso entre Estados Unidos y China alivien rápidamente las tensiones y tengan en cuenta los intereses del principal socio comercial de China, la Unión Europea, decía Macron ante la prensa en un acto en el que ambos presidentes resumían los muchos acuerdos alcanzados tras 3 días de visita oficial. Ambas partes han llegado a nuevos consensos de cooperación en los campos de energía nuclear, aviación e industria aeroespacial, revelaba el presidente chino, para animar a las empresas y a los departamentos pertinentes de ambos países a desarrollar conjuntamente un mercado de energía nuclear, aviación y fabricación de satélites para terceros países, así como otros nuevos intercambios. El cambio climático fue otro de los grandes asuntos a tratar. Macron y Xi Jinping reafirmaron su apoyo al Acuerdo de París, del que Estados Unidos se ha desentendido definitivamente. Deploro las decisiones que han tomado otros, pero quiero verlas como opciones marginales. Porque cuando China, la Unión Europea y Rusia, que ratificó el Acuerdo de París hace unas semanas, se comprometan con firmeza, la elección aislada de uno u otro país no será suficiente para cambiar el curso del mundo, decía Macron sobre la reciente y esperada retirada de Estados Unidos. Para seguir adelante con lo pactado, Macron y Xi Jinping animan a los países desarrollados a invertir 90.000 millones de euros anuales de aquí a 2025 para luchar contra el verdadero enemigo de todos, el cambio climático. Hasta acá nuestro resumen informativo. Gracias por su compañía. Recuerde que les esperamos a partir del mediodía con nuestra edición informativa y también a la 1 de la tarde con Deportiva Radio. Que tengan un excelente día. Estás viendo Los Pérez. Hoy presentamos la seguridad en vos mismo. Nunca me había pasado tener tanto miedo. Ay, tengo miedo. Qué miedo tengo. Qué miedo tengo. Sira, ¿estás temblando? Sí, Lenny. ¿Qué te pasa? Ay, Lenny, es que tengo miedo, Lenny. Es que tengo mucho miedo. Estoy muy asustada. Ya no me queda angustia, Lenny. ¿Acaso viste un tigre y quiso atacarte? Yo te voy a defender. No te preocupes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo espanto para que no te haga daño. No es eso, Lenny. Entonces, si puedes saber por qué estás tan asustada, yo sé. ¿Viste? ¡Un extraterrestre! Uy, yo siempre he querido ver una nave espacial. Ay, no, Lenny, no es eso. Te lo voy a decir. Es que la maestra nos dijo que mañana nos va a hacer exámenes. ¿Es eso? Sí. Ay, ¿por qué no estudias? No, ese es el problema. Ya estudié, pero no se me quita el miedo. Ah, entonces lo que pasa es que no tenés seguridad en vos misma. Tu autoestima está un poco baja. Ay, ¿y cómo puedo tener seguridad en mí misma? Es súper fácil. A ver, tapate los ojos y repetí conmigo. Ok. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Me gusta estudiar y puedo sacarme buenas notas. Me gusta estudiar. Ay, puedo sacarme buenas notas. Uy, soy genial. Soy genial. Bueno, lo de genial lo dije por mí, pero vos también lo podés decir.
Ay, sí, soy genial. Sila, tienes que estar tranquila y siempre segura de vos misma. Yo te he visto estudiar mucho y estoy seguro de que te va a ir súper bien. Pero a veces es bueno cerrar los ojos y pensar positivamente y tener una actitud muy buena. Eso lo cambia todo. Ay, Lenny, muchas gracias. Eso realmente lo necesitaba. Creo que también es bueno seguir el consejo de gente buena como vos, que sos genial y que me va a ayudar a calmar mis nervios también, trayéndome un bananito y una mandarinita y mucha agüita fresca del río. Ay, qué lindo. Sos genial, Lenny. Sos genial. Hemos